Buenas, buenas, bienvenidos a Café Fútbol. Les habla Álvaro Gallardo. Les doy la bienvenida a este nuevo año de Café Fútbol. Vamos a tratar de hacer unos videos con cierta frecuencia para reactivar el canal. Y hoy vamos a empezar con un tema que yo creo que tal vez puede ser un poquito polémico. Andy Reyes fue anunciado como fichaje de Saprissa después de la llegada de Francisco Rodríguez, con la salida de David Ramírez y con la llegada de Ryan Bolaños y vuelto, pero dentro de todo esto creo que Andy Reyes es el que ha recibido más reacciones negativas. Entonces, sobre esta línea, tratamos de buscarle el por qué, cuál es la razón, cuál es la lógica detrás, y creo que hay tres razones que pueden ser tomadas como esa lógica detrás de la selección, y de ahí, tratando de ser un poquito más positivos, empezar el año con el pie derecho. Entonces, vayamos a las razones. Entonces, la primera razón definitivamente es la edad. Definitivamente Saprissa ha estado en este torneo y en varios tratando de rejuvenecer su planilla, y tiene todo el sentido del mundo porque depende mayoritariamente en jugadores de muchísimo recorrido, esas figuras de carrera bastante larga. Pensar en jugadores como Bolaños, el mismo Mariano, y rejuvenecer el equipo significa que paulatinamente pueden ir bajando esa edad. Cuando uno ve la edad promedio de los jugadores de Saprissa, anda como por los 26 años, pero si agarramos solo los partidos que son más de 10, solo los jugadores, perdón, que jugaron más de 10 partidos, eso se eleva a 28 y cambio, digamos, y si tomamos los que jugaron más de 20 partidos, estamos hablando de una edad promedio de 31. Entonces, Andy Reyes llega con 22 años, que claramente está por debajo del promedio, y que significa que puede aportar un poquito más de desgaste tal vez en la parte alta de la presión que le gusta establecer a Iñaki Alonso. Una segunda razón es la profundidad que se necesita en la planilla. Hace poquito salió una nota de que Aubrey David era uno de los jugadores que más partidos había jugado en el fútbol mundial. Las cargas en este país, por más que sea un fútbol tal vez un poquito menos visible, siguen siendo bastante altas con torneos además muy acelerados que se terminan complicando mucho, y entonces todo esto lleva a que sea necesario jugar con diferentes jugadores, darle rotación al equipo. Entonces Andy Reyes llega a ser una opción en esa rotación, y recordemos que, por ejemplo, en la fase final Orlando Cicler era una de las únicas opciones. Ariel Rodríguez jugó 5 partidos y Julen Cordero jugó uno, llamados delanteros, pero aún así Orlando Sinclair jugó 3 veces más minutos que ellos dos juntos. Entonces definitivamente se necesita alguien que tenga esa disponibilidad. Si bien Andy Reyes no viene de un torneo muy sólido con Cartaginés, definitivamente estuvo ahí para jugar los pocos minutos que se le dieron, y esa disponibilidad es completamente valorable. Yo no creo que nadie espere que Andy Reyes llegue a ser el titular, o que llegue a pelear a la titular, o que termine con 25 goles en el torneo, sino que se trata de un jugador que pueda rendir este recambio al delantero llamado a ser titular, que a todas luces es Francisco. Entonces, definitivamente hay un rol ahí que tal vez pueda ir creciendo poco a poco en minutos, que pueda aportar. Y sí cabe mencionar que, por ejemplo, dentro de todo, y dentro de lo que se habla de que Andy Reyes tuvo un mal torneo el torneo anterior, que creo que cualquiera lo puede ver, fue un torneo que en números ofensivos fue mejor que Josimar, fue muy parecido, perdón, a Josimar Pemberton, y fue mejor que el de Ariel Rodríguez, que no jugó tanto. Es un jugador que dentro de conseguir un delantero, dos o tres, llamémosle, pensando en que puede pelear ahí el puesto con Orlando Sinclair, definitivamente puede cumplir ese rol. Además, con una edad más baja. Una última razón que podemos mencionar es que este jugador llega como una apuesta. Entonces, a final de cuentas, no es un jugador que se espera, como ya mencionaba, no se espera que solucione los problemas en ataque de Saprissa, no se espera que se eche la ofensiva al hombro. Sin embargo, es una de esas apuestas. Y, por ejemplo, yo entiendo que habrá gente que dice que esos minutos estarían mejor invertidos en Davis o en Tristan Demetrius. Y son puntos válidos, pero yo no creo que los minutos de Andy Reyes no creo que necesariamente iban a irse a esos jugadores de por sí. Creo que más bien iba a estar más en forzar a los jugadores por delante de a jugar cuando no están al 100%.
Pero más allá de esa discusión, lo cierto es que con los jugadores jóvenes hay muchos que no estallan. Saprissa acaba de ver la salida de uno de esos jugadores en Luis José Hernández, que fue capitán de selecciones menores, que parecía a todas luces que iba a ser el próximo lateral izquierdo que tomara la selección nacional una vez que empezáramos a perder a Brian Oviedo por temas de desempeño, de edad, de lesiones, de lo que sea. Parecía que el que seguía en esa fila iba a ser Luis José Hernández y simplemente no explotó. Y minutos se le dieron cantidad en Saprissa. Entonces, bien que mal, a Saprissa le hace bien tener diferentes opciones que puedan tomar ese rol 3, ese rol de delantero 3. Sin mencionar si llega en algún momento Iñaki Alonso a probar con dos delanteros, a intentar una formación con dos delanteros, pues esa profundidad pues tendría un poquito más de sentido también. Entonces, dentro de todo, hay que tratar de ver este fichaje como una opción en la cual el futuro es hasta más importante que la hora, porque claramente Andy Reyes no llega demostrando muchísima producción en futbolística para justificar su llegada a Saprissa. Sin embargo, creo que dentro de todo se tiene un jugador que fue seleccionado menor, se tiene un jugador que haya tenido pasos en el extranjero, que ha tenido pasos por desarrollo en Pachuca. Entonces, existe la posibilidad de que mejore el rendimiento que tuvo el semestre pasado, 100%, yo no tengo ninguna duda de eso. Ya hemos visto a Andy Reyes jugar mejor de lo que lo hizo en el semestre pasado. Si fuera un jugador mucho mayor, uno podría argumentar que es porque ya viene de bajada, pero lo de Andy Reyes sería muy extraño que a estas alturas ya hayamos visto el pico de Andy Reyes. Entonces, es un contrato de 2 años que en el peor de los escenarios se tiene un jugador que se pueda meter ahí en minutos para darle rotación a la delantera sapricista. Y en un buen escenario podría incluso significar una salida al extranjero que puede ser positivo para el jugador. Además hay que decir que es un jugador que claramente tiene muchísima más movilidad que la que tiene Sinclair y que yo creo que va un poquito más alineado a lo que espera Iñaki Alonso con esos jugadores centrales que van tal vez a salirse un poco de eso para permitir a los extremos entrar un poquito con un poquito más de peligro gol hacia el centro del campo. Prueba de eso es que Jimmy Marín fue el goleador del torneo anterior, cosa que nadie pudo haber pronosticado. Entonces, dentro de eso yo creo que Andy Reyes permite un rol tal vez un poquito más similar a lo que puede hacer Francisco Rodríguez que lo que podría hacer Rolando Sinclair, y que definitivamente explica un poquito también darle la oportunidad a un jugador que ha demostrado conseguir mejor rendimiento que el que vimos. A final de cuentas, yo creo que eso es algo que puede ser hasta inteligente de Ángel Catalina, que contrata un jugador en un mal momento. Si lo logran levantar, pues todo bien. Si no, justamente por el mal momento, uno pensaría que es probable que no haya tenido un costo muy alto para la planilla. Pero eso ya es especulación y no vamos a entrar en eso. Entonces, creo que dentro de todo, lo de Andy Reyes debería tomarse como un fichaje muy, no le llamemos desechable, pero sí es un fichaje claramente muy pensado si se logra consolidar en el equipo, pues excelente. Y hay una posibilidad de eso, sí la hay. ¿Lo ha demostrado recientemente? No. Entonces ahí ese es el camino que le toca a Andy Reyes recorrer. Y si no pasa, pues entonces creo que Andy Reyes se convertirá en un jugador que sea un repuesto en caso de lesión de los jugadores más llamados a ser titulares y que para mí no debería bloquear el ascenso de algún jugador joven si demostrara mejores cosas que Andy Reyes. Ya eso sería un tema de Iñaki Alonso y no de Andy Reyes. Entonces creo que dentro de eso, tratando de buscarle el lado amable a la contratación de Andy Reyes en Saprissa, pues esas son 3 razones que se me ocurrieron. Entonces nada, desearle la mejor de las suertes a Andy Reyes en su nuevo equipo y lo podemos dejar por aquí. Yo no sé si ustedes van a creer que el jugador va a tener éxito o no, pero lo pueden dejar abajo en los comentarios. Entonces, muchísimas gracias. Tengan un buen día.